personalmente. Yo también creo lo mismo. A Michelle no le veo, entonces no puedo saber si le conozco o no. ¿Cómo que no? Aquí me estás viendo en vivo y en directo, mi querido Alfredo. Muy buenos días. Está con nosotros el doctor Alfredo Borrero, médico neurocirujano y candidato vicepresidencial por el Movimiento Creo. El tema, el manejo de la pandemia, el nuevo gran elector del país. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Su mirada como médico de la pandemia, el escenario político tras las primarias, las coincidencias con Guillermo Lasso. Buenos días, recibe al candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Creo. Muy buenos días. Sí, por favor. Un verdadero privilegio estar con ustedes, Diego y Michelle, mediante su programa de tan alta sintonía. Estoy dispuesto a contestar lo que ustedes deseen y de esa manera transmitir mi pensamiento a toda su gran red de audiencia. Gentil Alfredo, con Alfredo nos conocemos de mucho tiempo esta parte, en la persona guardo vivo respeto y por cierto reconozco sus muchas virtualidades. Un saludo para ti, Alfredo, igualmente para doña Lucía. Alfredo, yo me cuido o sálvese quien pueda. Yo me cuido o sálvese quien pueda. ¿Qué etapa se abrirá en el país el 12 de septiembre una vez que concluya la emergencia? ¿Cómo evalúa el candidato vicepresidencial la situación de la pandemia? Si en las últimas horas se han contabilizado cerca de 1.500 nuevos contagios diarios de Alfredo. Te escuchamos con vivo interés. Buenos días. La situación es complicada y me voy a basar en tres aspectos que creo que son fundamentales para hacer un análisis global del tema de la pandemia. En primer lugar, situémonos. La pandemia ha sido un evento de salud único en el mundo. ¿Cuál país ha soportado mejor y cuál país ha tenido problemas? Por ejemplo, si analizamos en este contexto, Diego, Perú este rato tiene la más alta incidencia en muertes. ¿Qué ha pasado en el Ecuador? En el Ecuador, desde que comenzamos el encerramiento, que fue, si no mal recuerdo, el 16 de marzo, nosotros, desde mi punto de vista, fallamos en tres aspectos. Punto uno, que para mí me parece fundamental, sincerar las cifras. Si no sinceramos las cifras, no podemos hablar con la verdad. Citaré un ejemplo. Me encantan dar ejemplos. En Guayaquil, aproximadamente 80 pacientes fallecen de otras causas al mes, es decir, fallecen unos 2.400 pacientes al año. En el mes de abril, finales de marzo, abril, subieron a 10.000. No lo digo yo, lo dice el INEC. Y las cifras del gobierno decían que estamos bordeando los 2.400 casos de fallecimientos en el país. Entonces, sincerar las cifras. Punto 2, hacer más pruebas en la población sana, porque esta enfermedad, mis estimados Diego y Michelle, tiene una característica primordial, que podemos estar asintomáticos y contaminar, y contagiar. Entonces, hagamos exámenes. Los exámenes, yo no soy un experto en el tema, pero de lo que he aprendido y escuchado a los expertos, son dos. Lo de las pruebas rápidas que se llama, que nos valoran el estado inmunológico, y el PCR. ¿Cuál nos hace el diagnóstico? El PCR. No hay dónde perderse. Y número 3, debían haber comenzado haciendo el cerco epidemiológico a nivel de las comunidades, de las poblaciones. ¿Para qué? Para que esos pacientes no vayan a los hospitales y colapsen el sistema de salud. Este momento estamos colapsados. No hay hospital que pueda resistir más. Dicho por los médicos que trabajan en los hospitales. Entonces, desde septiembre vamos a tener libertad de acción y movimientos. Ojalá. Eso en las sociedades más avanzadas han ocurrido problemas. Ojalá
esto no desencadene en un rebrote que finalmente nos terminará pagando la factura. Ahora, perdón si me alargo un poco. Muchos dirán, pero es que ya estamos colapsados en la economía. Sí, pero la muerte, la salud, es el elemento constitutivo de la sociedad y del ser humano. Es transversal. Si yo no tengo salud, no puedo hacer nada, ni educarme, ni trabajar, nada. He estado escuchando con vivo interés la palabra del doctor Alfredo Borrero. Él es médico neurocirujano y candidato a vicepresidencial por Movimiento Creo. El tema esta mañana, el manejo de la pandemia, el nuevo gran elector del país. Alfredo, tú eres un hombre clave de la iniciativa Salvar Vidas DC. ¿Qué diferencias distingues entre los reportes oficiales sobre la pandemia y lo que ha encontrado esta brigada humanitaria? Agradezco muchísimo, Diego, por la pregunta, porque Salvar Vidas fue una iniciativa que entrelazó el tejido social del ser humano. Es decir, sin ningún tipo de ideología, entregamos equipos de variada índole, suministros a todo el país, desde Tihuinza hasta Galápagos, municipios como el de Guayaquil, parroquias, cantones, a quien nos necesitaba nosotros entregaba. Con una gran virtud que es la que falta ahora en el Ecuador, la honradez, la honestidad. Estamos cansados que nos roben por todo lado. ¿Qué hicimos? En la época de crisis nos reuníamos 24 horas, 7 días, 5, 6 veces al día, bajo el liderazgo de Guillermo Lasso Mendoza, que me confió el manejo médico de Salvar Vidas. Compramos en Taiwán, en Alemania, en los Estados Unidos, en la China, en todas partes. ¿Qué hacíamos? El dinero es sagrado. El dinero, y este dinero era privado, no era dinero público. El dinero privado lo utilizamos con la mayor pulcritud y con poquita plata pudimos entregar a todos. A todos. Entregábamos de manera personal. Yo fui a la Ecuatoriana, al Comité del Pueblo, a todos los hospitales, donde uno puede ver el clamor de la gente. Nos hemos olvidado, queridos amigos, del ciudadano, el ciudadano que es el eje central de los estados. Y eso significó que nos demos cuenta de lo que ya veníamos escuchando, qué es lo que estaba ocurriendo. Muy bien, está con nosotros el doctor Alfredo Borrero. Antes de empezar la entrevista, estoy muy contenta de que hayas aceptado este reto y estoy absolutamente convencida, Alfredo, que vas a hacer un gran papel. Bien, vamos con la pregunta. Da la impresión de que el gobierno actual apuesta por una inmunidad de rebaño, categoría que para la comunidad científica no es tan válida, entre otros factores porque cada vez se registran más recontagiados. ¿El país camina a un nuevo pico nacional en la pandemia, Alfredo? Debemos aclarar esos conceptos y manejar una idea central. Nosotros no tenemos más casos porque no hay más exámenes. De lo que pude leer, la última cifra, tenemos alrededor de 106.240 casos en el país. Y esos son producto probablemente de los exámenes que se hayan hecho. Si nosotros hacemos más exámenes, probablemente vamos a tener muchísimos más casos. Yo solo quiero contarles algo que me llegó de Cuenca. Un hogar de ancianos, se llama Cristo Rey, no soy infidente en eso porque es público. Todos los ancianitos están contagiados, las enfermeras están contagiados y los médicos están contagiados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todavía estamos en la cresta de la ola. Todavía estamos en la cresta de la ola. La inmunidad de rebaño
es una entelequia hasta cierto punto, porque eso se basa fundamentalmente en cuando ya todos hemos pasado, ya estamos, entre comillas, inmunizados. Pero ¿qué se ve en los estudios en el mundo? Que puede recontagiarse. Eso es algo grave también. Una persona que ha pasado ya por la enfermedad puede recontagiarse. Entonces, actuemos con prudencia, actuemos con inteligencia y sigamos lo que se ha hecho en otras partes del mundo para no caer en problemas muchísimo más graves que los que pudiésemos caer. Le escuchamos. Está silenciado el teléfono, el audio. Está silenciado el audio, Ana. Ana, por favor. Yo les escucho muy bien. Sí, pero no, ahora sí. No, a mí, ya. Ahora sí le escuchamos. Estaba silenciado el audio. Insisto, Alfredo, Discúlpame. estemos en temas políticos. Tu relación con Creo no es reciente. ¿Qué hiciste tú para acercarte al movimiento desde el 2013? Me parece muy interesante esta pregunta porque nunca he sido afiliado Bien. a ningún partido o movimiento político y yo considero la política ¿Se me como el escucha arte la del voz? ¿Se me servicio. escucha? ¿Me escucha, Alfredo? Sí, sí, perfectamente. Escucho muy bien, Alfredo. Sí, se escucha. ¿sí? Escucho muy bien. No sé si ustedes me escuchan. Sí, perfectamente. Estábamos escuchando la respuesta del doctor Alfredo Borrero de la pregunta que usted acaba de plantear. Continúo con Continúa, la por estructura favor. de la pregunta. Nunca he estado en ningún movimiento ni en partido, no he sido afiliado. Considero que la política es el arte del servicio. Ahí se entrelaza con la medicina, porque la medicina es para servir. Cuando la política se convierte en el arte de servirme, nos da asco. O sea, esa es la palabra castiza que me gustaría utilizar. Mi relación con Guillermo data de hace unos 12 años aproximadamente, por lo tanto, no es una candidatura construida con babas, como decimos vulgarmente, con saliva. Nos conocemos cuando él me invitó a un grupo de expertos en salud y en esa época estaba de director médico del Hospital Metropolitano, a hablar sobre salud. Posteriormente acompañé a Guillermo cuando había consultas en la estructura del plan de salud en los años 2013 y 2017. Pero ¿qué nos unió? ¿Cuál fue la argamasa que nos unió? Salvar vidas, donde trabajábamos todos los días, donde servíamos, donde encontré a un ser humano con una estructura moral, intelectual y de servicio a los demás que es envidiable. Cuando me llamó a proponer, me dio miedo porque ¿Por qué? ¿Por qué te dio miedo? Me dio miedo porque es dejar mi espacio, lo he construido con los años, en base de muchísimo sacrificio, y yo dije, me voy a meter al ruedo. Pero Diego, que es un gran aficionado a los toros, sabe que un rato de esos uno tiene que enfrentarse al astado y no estar contra barrera. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y en lo que tiene que ver con el tema taurófilo, Alfredo, llegará el momento que te acercarás al burel, pisarás terrenos prohibidos. No nos queda más, mi querido Diego, esa ha sido mi vida. Mi vida desde que escogí la profesión, hice la especialidad, hice mi estudio en la Universidad de Harvard y manejé la enseñanza, la administración y el ejercicio profesional. Ha sido una vida de retos permanentes. Me encantan los retos. Estamos cansados de que sean los mismos de siempre, los que ya han estado antes. Alfredo, 19 binomios son una paradoja, pues tal diversidad hace daño a la democracia. Te pregunto, ¿qué apelación harías tú a figuras que no tienen ni el 0.5% de intención de voto, Alfredo? La Constitución así lo dice, y Diego como abogado, como buen abogado me va a corregir o no, que tenemos la capacidad de elegir y ser elegidos. Por lo tanto, los 17 millones de personas tenemos esos derechos. ¿Cuál es mi análisis?
Mi análisis es que resulta paradójico e indignante que personas, los guardo mucho respeto, que ya han estado en funciones públicas en los más altos niveles y que no llegaron a satisfacer las necesidades ciudadanas, nuevamente se vuelvan a presentar. Punto número uno. Punto número dos. Se ha convertido en una suerte de compra y venta de partidos políticos, donde no priman las ideologías y el servicio a los demás. Entonces, esperemos que se dé un conglomerado de unidad, deponiendo las actitudes personales por las actitudes colectivas y de beneficio a los demás. Alfredo, te escuchamos con vivo interés. Alfredo Borrero es candidato a la vicepresidencia en la papeleta con don Guillermo Lasso Mendoza. Michelle. Alfredo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, antier confundió a los electores al anunciar la posibilidad de suprimir la obligatoriedad del certificado de votación por la pandemia, lo que ha sido visto como eliminar de facto la obligatoriedad del voto. ¿Cuál es tu concepto al respecto? No me parece correcto que cambiemos nuestra disposición por una situación especial. Relato yo las elecciones en República Dominicana, donde República Dominicana, en medio de la pandemia, le eligió al presidente Luis Abinader como primer mandatario de República Dominicana. Por lo tanto, me parece injusto o me parece una suerte de mal guiso que cambiemos las reglas en 6 meses antes de las elecciones. ¿Qué va a ocurrir? Ocurrirá que seguramente vamos a tener mucho menos electores, lo cual significa que nuestro voto es la democracia, Michelle. Nosotros debemos ser activos en la votación para que nuestros destinos sean elegidos por nosotros mismos. Muy bien, son las 7 de la mañana con 46 minutos. Está con nosotros el doctor Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia junto al señor Guillermo Lasso. Creo redibujará su lista de asambleístas en favor del Partido Social Cristiano y a condición de que esta fuerza apoye el binomio Lasso-Borrero. El tema político está siendo manejado al más alto nivel. Le he escuchado a Guillermo cuando fuimos a aceptar la candidatura que decía una verdad. Nosotros dialogaremos con los 17 millones de ecuatorianos. Si llega el momento en que tenemos que dialogar con personalidades del Partido Social Cristiano, en particular con el abogado Jaime Nebot, lo haremos. Eso es una estructura que representa la apertura. Es decir, mi mensaje sería, dejemos los intereses personales, pensemos en los intereses del país. Vamos a caer, ya estamos al borde del abismo de ser un Estado fallido, un Estado donde los ciudadanos no son beneficiados de las cosas básicas. Entonces, busquemos los consensos. Yo quisiera traer a colación una viñeta que vi hoy de Quino, el de Mafalda, que decía, no hay extrema derecha ni extrema izquierda. Lo que sí hay, extremo robo y extrema pobreza. Es decir, ubiquémonos, pues. Alfredo, que la fortuna te acompaña a ti en esta estupenda experiencia política. Te acompaña la fortuna. Una última cosa, ¿qué dicen las encuestas, Alfredo? ¿Qué dicen las encuestas, objetivamente hablando? Las encuestas más objetivas son las encuestas del día de las elecciones, ¿no es cierto? Entonces ese día sabremos qué decide el pueblo ecuatoriano. Pero para tranquilidad de todos, debo manifestarles que estamos en excelente posición. Estamos arrancando un proceso de pre-campaña porque, como todos sabemos, la campaña comenzará oficialmente a partir del mes de
de diciembre o los primeros días de enero, cuando los ciudadanos conozcan a gente diferente, a gente honesta, a gente nueva como Alfredo Borrero, probablemente las encuestas de hoy van a ser diferentes a las encuestas del mes de noviembre o diciembre. Un gran abrazo para ti, Alfredo, con quien hemos mantenido una línea de amistad muchos años, respetando su punto de vista y respeté el mío, ¿no? Por cierto, lo único que me has pedido es el cantadito cuencano, Alfredo. Es que, mi estimado Diego, primero yo soy muy respetuoso del pensamiento ajeno. Creo que de la discrepancia nace la luz. Los afectos priman por encima de las ideologías. Mi cariño y respeto de siempre, a Michelle de igual manera. Los cuencanos no dejamos de cantar. Yo llevo varios años fuera de Cuenca porque a nosotros nos vacunan, en lugar de vacunarnos con la aguja común, nos vacunan con aguja de vitrola. Por eso cantaremos hasta el último de nuestros días. Muy buenos días y muchas gracias. Pero el cantadito puede ayudar en la campaña. Buenos días, Alfredo. Muy buenos bien, días, muy bien. muchas gracias. Saludos, Michelle. Hasta luego. Gracias, chao, Hasta Alfredo. luego.